Bueno, nuevamente retomo la sesión. Marta, muy buenas tardes. Entonces, continúo. Sí. Estamos en que debemos de abrir entonces nuestra carpeta de la actividad número 3 que encontramos en el menú. Ya en un momento vamos a realizar el recorrido dentro de la plataforma para poder identificar cada una de las áreas. El material de formación principal, entonces lo tenemos en versión multimedia, en versión descargable. En este caso, pues el PDF, que es la versión descargable, es la que podemos nosotros guardar en nuestros equipos. 2 evidencias que se deben de desarrollar para esta tercera actividad de aprendizaje. Una de ellas, pues, es la actividad interactiva manejo de intereses, y una segunda evidencia que es la participación en el foro temático contabilidad bancaria. Esas 2 son las evidencias a enviar en esta tercera actividad. No tenemos taller por enviar, entonces es la única actividad de aprendizaje que no tiene taller. Recordarles hacer seguimiento en el cronograma. El cronograma contiene las evidencias que se deben de presentar, las fechas, pero aclararles, aquí tenemos en nuestro cronograma las fechas para cada actividad de aprendizaje. Nuevamente les aclaro que todos los enlaces están disponibles. Si alguien a la fecha no ha presentado evidencia de la actividad de aprendizaje 1, 2, lo pueden hacer. O si ya terminaron la 3 y quieren adelantar la 4, lo pueden hacer. Todos los enlaces van a estar habilitados hasta el 13 de junio, que es la fecha máxima para presentar evidencias. También. Estamos sino nosotros. ¿Señora? No estamos sino nosotros, pues yo. Sí, señora, solamente está usted. De todos modos, pues la sesión se está dejando grabada para poderla compartir dentro de la plataforma. ¿Listo, Marta? Bueno, voy a compartirles. Bueno, voy a compartirles por aquí pantalla. Bueno, una vez estamos dentro del curso, les recuerdo la plataforma en la que se desarrolla la formación, se llama Sayuna, se escribe sajuna.sena.edu.co, es la dirección para ingresar entonces a la plataforma e iniciar formación en el curso. Una vez estamos, entonces vamos a encontrar el menú. Cambiamos un momento acá el menú aprendiz. Entonces encontramos el menú. En este caso, tenemos que dirigirnos a lo que es la carpeta de la actividad de aprendizaje 3. En esa carpeta de actividad de aprendizaje 3 encontramos nuestra guía de aprendizaje, el material de formación principal, el material complementario, la actividad de aprendizaje número 1, la evidencia número 1, que es la actividad interactiva, la evidencia 2, que es el foro contabilidad bancaria. La guía de aprendizaje, entonces es importante que siempre la revisemos. La guía contiene la ruta para desarrollar las evidencias, por eso es importante tenerla en cuenta.
En la guía de aprendizaje, entonces, las evidencias las encontramos en la parte 3 o sección 3, ¿sí? En este caso, 3.3, que serían las actividades de apropiación de conocimiento. Entonces, tenemos la actividad de interactiva y tenemos el foro de contabilidad bancaria. En cuanto al foro, pues se tienen dos preguntas por dar respuesta y esa es la participación que ustedes realizan dentro del foro. Después de la guía de aprendizaje, entonces encontramos el material de formación, aspectos contables, intereses, amortización y contabilizaciones, versión multimedia, versión descargable. La versión descargable, pues el PDF contiene la misma información, los dos espacios, entonces pueden trabajar el material en cualquiera de las dos. Luego encuentran lo que es el material complementario. Ustedes encontrar unos enlaces con información, entonces, que permiten complementar información acerca del tema. Después del material complementario, entonces, encontramos la actividad interactiva. Para acceder a ella y presentarle, simplemente dan clic en entrar y de esta forma pues ya estarían presentando esta primera evidencia. Siguen todas las instrucciones y pueden entonces empezar a presentarlas. Ustedes ahí se dan cuenta, está cargando bien, simplemente le dan continuar y pueden entonces empezar lo que es esa actividad interactiva. Ahí le van dando las instrucciones, digamos en esta le están pidiendo que dé clic sobre esa primera imagen, le sale la pregunta, contestan y van teniendo en cuenta pues el nivel de acierto que ustedes tengan. Esta actividad interactiva se califica automáticamente, entonces por favor, una vez ustedes la presenten, verifiquen aquí en calificaciones, ¿sí? Van a la parte 3 y buscan lo que es la actividad interactiva, en este caso es esta, y al frente debe tener la calificación, o sea, en esta parte, que es la columna de calificación. Entonces, si no les está pasando calificación automática, presentarla nuevamente y al finalizar tomarle un pantallazo del último resultado, me lo envían al foro de dudas y yo les realizo calificación manual. Es la única forma para que tengan esa nota. O que pase automáticamente la calificación o enviándome en el foro de dudas la imagen del último resultado para yo poder entonces generarle la calificación manual. En cuanto al foro, dan clic sobre el link Foro Contabilidad Bancaria y participan dando clic donde dice añadir un nuevo tema al debate. Lo hacen de esa forma y dan respuesta a los dos interrogantes que allí se indican, ¿sí? Aquí en esta primera participación mía les estoy recordando cuáles son los dos interrogantes. Entonces, los pueden revisar aquí o los pueden revisar directamente de la guía de aprendizaje que pues, les mostré hace un momento. Aquí dentro de este primer enlace, clic aquí para ver el documento, igualmente también está la descripción del foro con los dos interrogantes, entonces pueden mirar las dos preguntas en cualquiera de las partes que les indico. Bueno, eso sería lo que encuentran ustedes en la carpeta de la actividad de aprendizaje número 3. Recordarles que la actividad de aprendizaje 1 y 2 están disponibles y lo pueden realizar. En cuanto a la temática de la actividad de aprendizaje 3, ¿sí? Que es de aspectos contables, intereses, amortización y contabilización, entonces, la tabla de contenido, o sea, lo que contiene este material de esta tercera actividad de aprendizaje es sobre contabilidad bancaria. En este ya se está enfocando en intereses y en amortización. Entonces, son como los dos grandes temas que ustedes encuentran aquí dentro de este material de formación. Este es como un cuadro resumen de lo que ustedes encuentran en esta tercera actividad de aprendizaje.
En cuanto a la contabilidad bancaria, que son las actividades de los bancos, entonces, ¿qué actividades realizan los bancos? Entonces, reciben depósitos, otorgan créditos, aceptan hipotecas y prendas, emiten cédulas hipotecarias, reciben depósitos en moneda extranjera, pago de cheques, realizan cobranza, apertura y confirmación de cartas de crédito y otorgan garantías y avales de finanzas y otras actividades más. Pero de todo lo que realizan los bancos, encontramos lo que son los intereses. ¿Sí? Los intereses, ya sea que ellos lo paguen por la plata, por los dineros que recaudan, o los intereses que cobran por los dineros que colocan, o sea, lo que prestan. Entonces, es importante tener en cuenta a qué hace referencia cuando nosotros hablamos de intereses. Entonces, aquí dentro del material encontramos acerca de lo que es el concepto de intereses, cómo se maneja, los plazos. Entonces, los intereses es aquel porcentaje que se cobra, aquel valor que se cobra en porcentaje por el dinero que prestamos o que nosotros colocamos. Entonces, dentro del tema de intereses, es importante tener en cuenta una terminología, saber acerca de lo que es el plazo. Entonces, el plazo es la duración en la que se va a tener ese crédito o esa inversión, ¿sí? En este caso, ese plazo pues siempre va determinado en tiempo, días, mes, año, bimensual, trimestral, semestral, ¿sí? Entonces, la tasa de interés, entonces, como estamos hablando de intereses, para liquidarlo siempre se va a tener en cuenta un porcentaje. Entonces, el interés es ese porcentaje que se le aplica a esa base o a ese capital para poder determinar el valor de los intereses. Entonces, se puede presentar en forma decimal o en forma porcentual. ¿Sí? Esta es la forma porcentual y de esta forma ese mismo 18% se estaría viendo de forma decimal. El periodo de aplicación es la frecuencia como se aplican esos intereses. Entonces, nosotros podemos estar hablando que estamos pagando intereses o nos pagan intereses anuales o trimestrales o semestrales o mensuales, es la forma como se paga. La base de aplicación es la cantidad de dinero a la cual se le van a aplicar esos intereses. Entonces, cuando es al inicio, pues y es un préstamo, entonces es el valor inicial del crédito. Y a medida que vamos pagando unas cuotas y se va descontando al capital, entonces esa base de aplicación pues va a ser lo que siempre vamos a estar viendo de capital o el capital que nosotros hayamos invertido. La modalidad de aplicación, entonces, en este caso, estaríamos hablando de qué forma se estaría aplicando, si estaríamos hablando de vencido o anticipado. Encontramos dentro del material también acerca de lo que son las clases de intereses. Nosotros muchas veces solamente escuchamos intereses, pero no tenemos en cuenta que hay diferentes tipos de intereses, los remuneratorios, los moratorios, ¿sí? En cuanto a los intereses, entonces encontramos interés bancario corriente de libre asignación, los intereses convencionales. Normalmente nosotros lo que más escuchamos cuando vamos a una entidad financiera o hacemos parte de la entidad financiera, siempre escuchamos hablar de los intereses corrientes y de los intereses moratorios, ¿cierto? O sea, esos son como lo convencional en cuanto a lo que nosotros siempre escuchamos. Encuentran ustedes también dentro del material acerca de los dos tipos de intereses en cuanto a lo que es el periodo de capitalización. Entonces, estamos hablando de un interés simple y de un interés compuesto. Entonces, el interés de acuerdo a lo que se le informa al público. Entonces,
cuando nosotros vamos o estamos dentro de las entidades financieras y nos hablan de interés, nos presentan esa tasa como un interés nominal o un interés efectivo. Entonces aquí dentro del material nosotros encontramos a qué hace referencia cuando se habla de un interés nominal o cuando nos hablan de un interés efectivo, ¿sí? Son diferentes. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el uno y cuál es el otro. En cuanto al cálculo de intereses, entonces aquí nosotros vamos a encontrar unas fórmulas que me permiten, permítanme un momento, liquidar esos intereses de acuerdo a los periodos, de acuerdo a la modalidad. Recordemos que cuando nosotros hablamos de periodos, estuvimos hablando de mensual, semestral, trimestral. Cuando hablamos de modalidad, entonces estamos hablando de vencida o anticipada. Entonces el material me está proporcionando unas fórmulas que me permiten entonces llevar a cabo esos cálculos, ¿sí? Entonces, ejemplo, esta primer fórmula que nosotros vemos aquí en esta presentación y está dentro del material, entonces es la que permite calcular el interés efectivo anual en función de un interés periódico con modalidad vencida. Esta que encontramos aquí dice que calcula el interés periódico vencido en función de un interés efectivo anual. Esta otra, entonces, el interés efectivo anual cuando el interés periódico corresponde a modalidad anticipada. Y el interés periódico anticipado en función del interés efectivo. Dentro de nuestro material ustedes van a encontrar de esta forma, van a encontrar un ejemplo que les va a permitir como entrar a entender a qué hace referencia cada una de estas fórmulas que les estoy presentando aquí, ¿sí? Entonces, la fórmula, ¿cómo se aplica? Entonces, al final, entonces nosotros vamos a encontrar este ejercicio en donde me están presentando para un inversionista 4 opciones para que pueda realizar su inversión. ¿Sí? Si yo como inversionista tengo, ejemplo, 20 millones de pesos y los quiero invertir en alguna entidad financiera y voy y le digo, bueno, o sea, si yo invierto este dinero aquí en ejemplo, en un CDT, ¿cuál es el interés que me van a pagar? Ellos me van a hablar en la primera entidad, está hablando de un 26% anual trimestre vencido. En otro lado me pueden estar dando de esta forma 24% anual trimestre anticipado. En otro lado el 26.5% anual semestre vencido y en otro lado el 28% efectivo anual. Si a mí me hablan y desconocen en esta forma, yo la verdad no sé cuál de esas 4 entidades me está proporcionando una mejor rentabilidad, ¿cierto? Me están presentando de esta forma, pero cada una de estas se está mostrando tanto en periodos diferentes como en modalidad diferente. Entonces, es importante poder llevarlas todas a un mismo término, ¿sí? Y de esta forma poder determinar cuál es la mejor opción o la mejor opción que me presta a mí para una mejor rentabilidad. Entonces, aquí el material se lleva a cabo como todo este ejercicio de ir pasando cada una de estas fórmulas a una misma escala para poder entonces entrar a comparar, entonces para poder mirar el interés efectivo finalmente. Entonces, ejemplo, esta parte que me decía que el 26% anual trimestre vencido, finalmente me está ofreciendo una tasa del 28,65 anual efectiva, ¿sí? O sea, todo lo vamos a llevar a un interés efectivo finalmente, sin teniendo en cuenta entonces la modalidad y el periodo. Entonces, por eso es que son estas fórmulas y yo tengo que empezar a seleccionarla. Entonces, digamos, en esta primera parte que me están hablando de un interés
anual, trimestre vencido. Entonces, en este caso, ¿cuál estaría yo entrando a seleccionar, cierto? Entonces, mire, cuando me corresponde a modalidad vencida, ¿sí? Acá me está especificando y esta es la fórmula. Entonces, si ven acá, es esta misma fórmula que tengo aquí. Entonces, es empezar ya hice a reemplazar. O sea, ya determiné que me están dando en vencido. Acá me está diciendo vencido, por lo tanto, escojo esta. Entonces, ya empiezo a reemplazar. Entonces, resulta que me está diciendo trimestre vencido. Entonces, sería 1 más 0, entonces el 26%, ¿cuántos trimestres tienen para poder revisar? Entonces, 0,26 dividido en 4 trimestres tienen en el año, entonces da 0,06 en cuanto a mensual. Entonces, entramos a reemplazar 1 más 0,6, entonces reemplazándola de esta forma y empezamos entonces a sacarla. En cuanto a trimestre anticipado, entonces, en cuanto a trimestre anticipado, miramos entonces cuál es la fórmula. Entonces, trimestre anticipado, que sería esta segunda. ¿Qué diferencia tiene con la primera? El menos 360 acá. Miren, entonces, eso ya me da la diferencia en cuanto a la fórmula. Entonces, finalmente, ese lugar me estaría ofreciendo una tasa del 28.08. Y la tercera opción, que es semestre vencido, volvemos nuevamente a vencido, en que va cambiando cada una de ellas, y la periodicidad es trimestre, y aquí es trimestre. Un trimestre serían 4, semestres solamente serían 2 semestres, ¿sí? Entonces, cambia también acá, semestres son 180 días, aquí arriba trimestres son 90 días, ¿sí ven? Entonces, es como ir trabajando la periodicidad y tener en cuenta cuál fórmula es la que se va a elegir en cuanto si es anticipado o es vencido. Cuando ya todas las hemos llevado a efectivo, todas las tasas como nos las presentó la entidad y finalmente llevándola a término de interés efectivo, ahí sí podemos entrar a comparar cuál es la mejor opción. Entonces, bueno, la que me va a generar, como es una inversión, la que me va a generar mejor rentabilidad es la que me va a pagar el 28,65. Digamos que no fuera una inversión, sino fuera un crédito. Estas son las tasas que me estaban ofreciendo para el crédito que requiero. Pues ahí sí tendría que escoger la más bajita, que en este caso sería esta, ¿sí? Que es la que más me va a favorecer para pagar yo los intereses de ese crédito. Entonces, lo importante es poder llevarlas todas al mismo término para poder entrar a compararlas. Entonces, el material me suministra esas fórmulas para que las podamos tener en cuenta. Y una segunda parte que me está hablando acerca de lo que es la amortización. Entonces, la amortización es como la forma en que se va a cancelar esa deuda, ¿sí? Entonces, normalmente cuando vamos y realizamos un crédito, a nosotros nos dan una tabla, o nos muestran una tabla en donde entran como a hacer todo el pago del crédito, como digamos si yo escogí que es mensual, entonces cada mes que me van a estar cobrando el interés, el capital, entonces ya del capital anterior descuentan el capital de la cuota, cuánto va quedando y así sucesivamente va a ser cada una de las cuotas. Entonces a eso hace referencia como esa amortización, o sea, es ese plan cómo se va a cancelar un crédito, ¿sí? Importante dentro de la amortización, siempre se debe tener en cuenta los intereses de acuerdo a cómo se haya planteado y el capital que se va quedando cada vez que se paga pues una cuota, ¿sí? De acuerdo pues a ese capital es que entonces
se empieza a generar la parte de los intereses. Ese sería como el material que encontramos dentro de esta segunda actividad de aprendizaje. De todos modos, pues aquí solamente estamos como haciendo un recorrido de ese material, pero pues es importante que ustedes lo trabajen, lo miren. En cuanto a estas fórmulas, sí les recomiendo que las guarden. No solamente sirve para la parte laboral, a quienes de pronto estén ya trabajando en todo lo que tiene que ver con cartera. En cartera pues se maneja todo lo que tiene que ver el término de intereses, sino también, como les decía hace un momento, ustedes como usuarios financieros en algún momento van a querer invertir o van a querer prestar y requieren como entrar a hacer esa comparación en los diferentes lugares. Entonces, pues les va a servir mucho poder saber finalmente cuál es el interés o cuáles son las tasas que esas entidades les están prestando. Entonces, por favor, realizar la lectura muy bien del material. En lo posible, háganse ustedes mismos como un ejercicio a través de las páginas. Las entidades financieras igual también tienen unos simuladores, entonces ahí les proporcionan unos intereses. Entonces, miren en diferentes lugares cuál es el interés que les puede prestar, hagan el ejercicio y finalmente pueden así determinar cuál es la mejor entidad que les está ofreciendo pues un mejor interés. ¿Sí? Bueno, no sé si se tenga alguna inquietud. Bueno, Marta pues se retiró, entonces continúo. En cuanto a las calificaciones, ya les mencioné dónde pueden hacer seguimiento a las calificaciones. No olvidar que el plazo máximo es el 13 de junio. Hasta esa fecha se reciben las evidencias. Y pues ya para finalizar la sesión, unas recomendaciones finales. Entonces, no olviden enviar el documento de identidad. Se requiere para el proceso de certificación del curso. Actualizar sus datos en Senasapia Plus, que es lo que hicieron al inicio. Algunos de pronto no lo han hecho, entonces recordarles que es importante esta actualización. Cualquier inquietud, voy a estar atenta en el foro de dudas para poder colaborarles. El foro de dudas ya les indico nuevamente dónde se encuentra ubicado. Entonces ingresan al área del curso, van aquí a información del programa y ahí van a tener el foro de dudas. Dan clic en añadir un nuevo tema y de esa forma ustedes pueden entrar a plantear la inquietud que ustedes tengan. La comunicación, recuerden que entonces foro de dudas. Las actividades solamente en cuanto a los talleres se revisan cuando están en la plataforma. Talleres enviados al correo, no puedo tenerlos en cuenta porque debe tener la evidencia dentro de la plataforma. La totalidad de las evidencias requieren que sean presentadas y aprobadas. En este curso ustedes tienen esa oportunidad de presentarlas de nuevo para mejorar la calificación. Y el plazo máximo es el 13 de junio. Hasta esa fecha se recibe la totalidad de evidencias. Quienes estén atrasados con la actividad 1 y 2, entonces tienen oportunidad todavía de enviar sus evidencias y ponerse al día. Quienes ya hayan terminado la actividad de aprendizaje 1, 2 y 3, pueden empezar con la actividad de aprendizaje número 4 y desarrollar las evidencias que se tienen para esa actividad de aprendizaje. Agradecerles la participación en la conferencia. Espero que finalicen el curso y puedan entonces certificar esta formación. Una feliz tarde para todos y gracias por la participación en el curso.